Buenas tardes. En el día de hoy entrevistaremos a la docente Beatriz Eugenia Mosquera Machado y le haremos una serie de preguntas para introducirnos a su vida y cómo esta se encuentra relacionada con el mundo de la ciencia. Beatriz Eugenia Mosquera Machado es una docente de la Escuela Normal Superior del Jardín de Risaralda, licenciada en Química y Biología y especializada en Microbiología y Pedagogía. Además, candidata a magíster de la enseñanza de las ciencias naturales e ingeniera de alimentos. Ya. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Cardona, de grado 1103 del Colegio Salesiano San Juan Bosco, y el día de hoy me encuentro con la profesora Beatriz Eugenia para hacerle unas preguntas personales y profesionales. Bueno, la primera pregunta, ¿qué le inspiró a desempeñarse en este campo? Bueno, en el campo de la docencia me inspiró a hacer procesos de investigación desde la infancia. ¿Sí? Yo viví en campo, en zona rural, y veía cómo las hormigas arrieras transportaban su alimento, ¿cierto?, en la parte de atrás, y eso pues me inquietó desde tercero primaria a hacer procesos de investigación, sin que eso significara que fuera a ser maestra, pero sí quería ser una persona que hiciera investigación. ¿Por qué se especializó en microbiología y pedagogía? Bueno, en microbiología precisamente por eso, porque cuando uno hace la licenciatura en química y biología, se fundamentó mucho en investigación, ¿sí?, más que pedagogía. Entonces había una debilidad, salí muy fuerte de la universidad en investigación y en pedagogía no. Entonces termino la licenciatura y hago la especialización en microbiología porque quería mirar en la zona donde yo trabajaba. Había problemas de agua, o sea, el acueducto era muy mala calidad. Entonces, ¿qué más que si hay un profesor, ¿cierto?, que uno estudie la calidad del agua, que estudie el agua, ¿por qué no formarse, ¿cierto?, en una carrera como el caso de la microbiología para poder trabajar esos problemas, ¿cierto?, cotidianos que se encuentran en el entorno, y luego entonces complementarlo con pedagogía, que es esa parte, ese hacer en el aula que debe llevar pues todo maestro? Entonces era como un complemento allí que fundamental para la enseñanza de las ciencias naturales en los niños. ¿Qué objetivos tenía cuando empezó sus estudios universitarios? Bueno, mi objetivo siempre fue ser investigadora, ¿sí? Ya lo de ser maestra fue, yo creo que casi finalizando la licenciatura, que me di cuenta, incluso porque uno entra muy joven en la universidad, ¿sí? Entonces me di cuenta que sí, que yo estaba estudiando para ser maestra, pero mi componente en la universidad no fue de pedagogía, sino de investigación, ¿sí? Entonces ya uno como que en la práctica uno encuentra que sí, que hay elementos para ser maestro, y uno dice, no, pues sí, creo que tenía de pronto la vocación muy allá, pero sí ese pues fue como uno de los propósitos en torno a querer ser maestro. No sé, respondí la pregunta. ¿Cómo ha sido su reto en formar maestro en el pensamiento científico? Es grande y a la vez, sí, un reto. Ustedes lo dicen, es un reto. ¿Por qué? Porque al maestro en formación, o sea, lo que están haciendo ya el programa de formación, ellos en sus escuelas, en su infancia, no vieron procesos de investigación, ¿cierto? No se les orientaba a que formularan hipótesis, a que hicieran experimentos, que comprobaran esas hipótesis, a tener en cuenta sus predicciones, a sus preguntas, sino que la clase siempre era netamente tradicional. El maestro que habla y habla y habla, pero no hay ningún proceso que ellos puedan indagar. Entonces, ese ejercicio lo llevan ellos cuando ya están en la educación superior, ¿sí? Entonces, ese sí ha sido un reto, o sea, empezar a trabajar con ellos como si fueran niños de la escuela, ¿sí? A empezar a hacer las predicciones. Mire, eso es una predicción. Esta pregunta, a ver, esa posible respuesta, eso es una hipótesis. Entonces hay que sembrar la semilla de frijol, hay que sembrar la de maíz, hay que sembrar la de zanahoria, hay que sembrar una cantidad de cosas para que ellos puedan ir empezando pues, a hacer como esos ejercicios en la escuela, y que obviamente lo lleven pues a los niños, porque ellos van a ser futuros maestros. Entonces un maestro hoy día que no es investigador, pues realmente cree uno que le hace falta mucho para ser maestro. La apuesta es esa, la investigación. ¿Qué
¿Qué consejo le daría usted a alguien que quisiera desempeñarse en su mismo campo? Bueno, reconocer el contexto, ¿sí? Y a los estudiantes. O sea, si uno no conoce a los niños en sus estilos, sus ritmos de aprendizaje, sus intereses, sus motivaciones, ¿cierto? O sea, no tiene pues como mucho que hacer. Entonces, lo primero es conocer a los estudiantes y reconocer el contexto donde está usted ubicado, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la escuela normal, nosotros tenemos un proyecto de granja experimental, que eso va y viene, ¿sí? Y ese proceso, ¿por qué lo realicé? Porque aquí en la escuela los niños tenían hábitos alimenticios inadecuados, pero la escuela tiene mucho espacio de zona verde, donde poder hacer una granja para posibilitar esos hábitos alimenticios, ¿sí? Entonces, reconocer ese contexto. Y si uno mira el contexto local, Pereira es un contexto netamente agrícola, ¿sí? Entonces, todo eso hay que llevarlo al aula. Ese reconocimiento local y ese reconocimiento del estudiante es fundamental para uno desempeñarse como maestro. Buenas tardes, nos encontramos con un estudiante de la profesora Beatriz Mosquera, Juan Guillermo. Bueno, Juan Guillermo, ¿cómo fue tu experiencia con la profesora Beatriz? Pues la verdad fue una experiencia muy buena. Al principio estábamos esperando a ver qué tal iba a ser un nuevo profesor, venimos casi con los mismos durante muchos años, pero al principio estábamos un poquito escépticos con lo que ella nos podía enseñar, pero cuando empezaron las clases nos dimos cuenta que tenía una muy buena didáctica, una pedagogía muy chévere, y nos empezó a dar cierta confianza a sus clases. Al principio ella intentó como buscar en nosotros qué es lo que sabíamos, así que empezó con unos talleres de conocimientos previos, para después darnos un poquito de información y lograr adquirir conocimientos nuevos. Es un paso muy básico de la pedagogía. Para más tarde y ya pasar a actividades un poquito más elaboradas, usando casi que, permitiendo que nosotros fuésemos quienes diéramos la clase. Así que nos dividimos en grupos, trabajamos un tiempo, preparamos unas cuantas clases y ya al final nos dio la oportunidad de dar nuestra propia clase. Así fue durante varias clases que cada grupo tuvo su oportunidad, debíamos tomar fotos, grabar la clase, dar unos talleres, una clase común y corriente, para demostrarle a ella que habíamos aprendido los conocimientos que vimos en ese grado que fue noveno. Así que sí, fue una muy buena experiencia. Ahora vamos a pasar a las preguntas profesionales o sobre sus proyectos. ¿Cómo ha evolucionado el impacto de su proyecto La Química como Opción Empresarial realizado en el 2005 hasta la actualidad? Impresionante. O sea, es mucho porque como eran dos instituciones, en la institución donde trabajé ese proyecto de La Química como Opción Empresarial era una institución agropecuaria, ¿sí? Entonces era transformar desde la parte de tecnología, desde la parte química, los productos que producía la granja. Entonces nosotros teníamos cada grado tenía un proyecto, ¿sí? El grado sexto tenía plantas aromáticas, grado séptimo tenía productos de aseo, octavo frutas y hortalizas, donde hacían mermeladas y todo eso para trabajar química, ¿cierto? Las propiedades químicas, bueno, todo. Toda una cantidad de cosas. En grado noveno teníamos lácteos. En grado décimo tenían todo lo que eran cárnicos, entonces hacíamos salchichón, chorizos. Y en grado 11 hacíamos todo lo que eran bebidas alcohólicas. Pero recuerden que en grado 11 hay un concepto científico que son las reacciones químicas. Entonces, esas reacciones químicas, los alcoholes, ¿qué más que ellos pudieran mirar? ¿Cómo se produce el gas carbónico? Pues mirar el proceso fermentativo de la naranja, que es a través de un vino de naranja, y allí, pues obviamente mirar cómo se ocurre esa reacción, la producción de alcohol, cómo se elimina el gas carbónico, cómo se produce, ¿sí? Entonces, todo eso era pues en torno a ello. Entonces, uno ve que hasta ahora el avance ha sido mucho, ¿sí? Porque allá era un colegio agropecuario. Ahora, cuando llego acá a la escuela normal, y esto ya es pedagógico, como el proyecto que hice allá, ¿cómo lo transformo? Entonces ya dio origen a ese otro proyecto que era del tablero al contexto, una experiencia para la construcción de conceptos químicos, ¿sí? Porque ya en lo pedagógico tenía que estar ese proceso de investigación, ¿cierto? Más lo pedagógico, ¿sí? Entonces ahí ha trascendido muchísimo en esos dos campos, una institución netamente agrícola con una institución netamente pedagógica, ¿cierto? Pero que igual van de la mano, pero sí ha trascendido mucho mi formación como maestra. O sea, yo pienso que acá me fortalecí mucho como maestra. La escuela normal es una escuela para maestros, ¿sí? Desde el campo pedagógico, investigativo, didáctico, ¿sí? Eso
Entonces la trascendencia ha sido realmente mucha. ¿Cómo ha logrado el desarrollo de las competencias científicas en estudiantes de básica secundaria? Bueno, un reto bastante grande, ¿sí? Voy a, no sé si tenga el tiempo para hablar del proyecto. O sea, cuando iniciamos el proyecto, ¿sí? Que Tatiana está ahí, no sé si la puedo mencionar ahí. Tatiana hizo parte del proyecto, se llamaba Súbete al bus de la ciencia, ¿sí? Y yo empiezo con el proyecto, pero lo tenía escrito y lo iba desarrollando en aula para desarrollar competencias científicas. La competencia que empezamos fue la indagación, donde los niños, entonces ellos pudieran hacer sus predicciones, hacían muchos procesos experimentales, ¿sí? Que pudieran formular sus hipótesis, hacer experimentación, escribir. Empezamos a trabajar la heurística para que ellos pudieran articular la teoría con la práctica y su pregunta de investigación que se hacía en ellos desde sexto, ¿sí? Y ya entonces los niños, ellos cuando ya íbamos por allá como en el segundo periodo, me sale uno, profe, ¿y al fin cuál es el bus de la ciencia? ¿Sí? Porque yo no he visto, pues, es que yo ni la puerta del bus la he abierto. No, y decían otros palabras, que no, es que yo ni un escalón del bus de la ciencia. Y yo pues me preocupé, claro, porque uno dice, bueno, yo estoy trabajando en un proyecto, ¿cómo es que los niños no saben, cierto, de qué es lo que se está haciendo? Es porque hay que mirar nuevamente el proyecto, ¿sí? Entonces lo miramos nuevamente y realmente pues pudimos avanzar en ese ejercicio. Entonces ya el año siguiente volvimos y potenciamos, sino que son trabajos muy lentos, que a veces como los estudiantes están acostumbrados a que sea tema cada día, un tema, pero esos conceptos, o sea, es la profundización del concepto, cómo aprender ellos profundamente el concepto y cómo desarrollar esas competencias científicas, en ese caso, pues que era la indagación, ¿sí? Entonces, llega uno a eso, desde el punto de partida es mirar el contexto que se tiene, ¿sí? Entonces siempre insistimos con lo de la granja experimental, ¿sí? Hacíamos los cultivos y todo eso para que ellos desarrollaran pues, sus hipótesis y sus procesos de investigación. Incluso se hizo uno del café, donde ellos hacían el desodorante de café, ellos hacían, bueno, una cantidad de cosas que a partir del café, cremas para la piel de café, o sea, una cantidad de procesos que ellos mismos, ¿cierto? Fueron los de su ingenio, o sea, incluso nos invitaron, ellos tuvieron la oportunidad de participar, que Tatiana le tocó, también ahí voy y la referencia. Tatiana nos acompañó a exponer ese proyecto a los profesores del municipio de Pereira, ¿sí? Y habían por ahí cuántos, por ahí unos 200, 300 maestros, donde ellos estaban exponiendo ese proyecto que hacían en ciencias naturales, ¿sí? Entonces uno ve que ese proyecto, que se desarrolló esa competencia científica, no solo se queda en el aula, sino que trasciende, ¿sí? Incluso ellos muchos me decían, Juan Pablo, profe, ven en la calle y me reconocen que cuando voy a entregar la fórmula del café, ¿sí? Y entonces es muy, muy importante porque uno ve que no solo ese ejercicio se queda pues con un trabajo de la profesora Beatriz Eugenia, sino un trabajo que trasciende y que ellos han trascendido pues, bastante en ello. ¿Listo? Uno de los mayores reconocimientos que la docente Beatriz Mosquera ha tenido a lo largo de su carrera ha sido el Premio de la Excelencia, que le otorga el título como mejor maestra de Ciencias Naturales en el 2015. Todo esto gracias a sus múltiples proyectos e investigaciones en torno a las ciencias naturales en el ámbito educativo. Como podemos ver, la profesora Beatriz Eugenia Machado es una persona de admirar, una profesional con grandes capacidades y un modelo a seguir, porque Colombia necesita personas como ella, que actúen y piensen en grande, como ingenieros, físicos, químicos, biólogos, entre otras profesiones que aporten al desarrollo científico y tecnológico. Nosotros, como estudiantes y